Hola, muy buenas. Pues en este vídeo voy a hablar del eclipse solar, en el que ya hice un vídeo anterior, pero en este quiero ir mucho más hondo en el poder que nos trae el eclipse con Lilith. Y realmente os quiero invitar también a un taller con Lilith en tu carta natal y cómo activar ese poder del sagrado femenino oscuro. El poder de la sombra, de la diosa oscura del exilio y cómo realmente esa es la fuerza de la creación y del poder desde el que todo parte, ¿no? Entonces, en el eclipse solar, Lilith está ahí, por eso es un eclipse anular. Y en el taller que tendréis abajo en la descripción, pues explicaré mucho más en profundidad y haremos una activación energética, etcétera. Entonces, quería invitar a activar a Lilith, que durante este mes va a estar muy activa y que realmente nos trae ese poder de la sombra, que ya de por sí en los eclipses está enfatizado. El eclipse solar lo que hace es ser la ocultación del sol a través de la luna, pero esto realmente provoca en muchos enfoques astrológicos miedos. Y en un vídeo anterior había hablado de que eso es la perspectiva patriarcal. Y uno de los comentarios me decía que era una irresponsable por decir esto, ¿no? Y aquí quiero explicar un poco más de por qué realmente sí que podemos hacer ceremonia en época de eclipses y de hecho es un momento de mucha transformación, es un caldero de poder. ¿Qué es lo que pasa realmente en un eclipse solar? Un eclipse solar es una luna nueva que está alineada con los nodos. En este caso, el eclipse solar del 2 de octubre estará alineado con el nodo sur. El nodo sur se suele entender como la purga, el karma, el pasado, el castigo, pero también nos trae talentos, dones olvidados y la memoria. El nodo sur es la memoria. El nodo norte es donde abrimos nuevos horizontes de posibilidad y donde nos expandimos en nuestra vida, ¿no? Entonces, a nivel colectivo, el nodo sur ahora mismo está en Libra y el nodo norte está en Aries. El regente del nodo sur es Venus, que es muy importante porque está durante el eclipse en Escorpio. Y el regente del nodo norte es Aries, que lo tenemos en Cáncer. Todo esto es parte del eclipse también. Entonces, lo que pasa en un eclipse solar es que la luna y los nodos se alinean. Y como os decía, en el taller de Lilith hablaré mucho más de esto, de la simbología de la serpiente. Por ejemplo, los eclipses se veían, por ejemplo, en la astrología védica se ve como una serpiente que se come al sol. Entonces, claro, imaginar a los antiguos en los que de repente desaparecía la luz, ¿no? Y es como que el día se hizo noche. Pues evidentemente provoca un instinto, un miedo muy primigenio, ¿no? A decir, el miedo a la oscuridad. Es natural y es visceral en el ser humano. Lo que pasa es que es justamente en esa oscuridad, en el vientre de la madre, donde se gestan los nuevos proyectos. Es en la oscuridad donde las abejas fabrican su miel. Es en la oscuridad donde los árboles son semilla y brotan. No brotan en la luz, brotan en la oscuridad. En ese útero del cosmos donde todo es posible. En ese abismo y ese vórtice de posibilidad. Y eso es el Lilith, es un vórtice que como que crea un impulso de atracción a la propia luna. Si la luna es nuestro inconsciente, Lilith es el inconsciente del inconsciente. Es la sombra de la luna. Es un vórtice de una energía muy primitiva, muy salvaje, eh, que nos lleva a nuestro ser natural y a nuestro ser animal. Entonces, como os decía, durante ese taller explicaré muchísimo más de la simbología. Este eclipse del día 2 de octubre es un eclipse anular justamente porque está con Lilith. Entonces, esto es todo astronómico y realmente hay un reflejo en la astrología, es la interpretación simbólica de los movimientos astronómicos de astros, planetas, luminarias, asteroides, galaxias, estrellas fijas, etcétera. La expansión del cosmos es casi infinita y además astronómicamente cada vez se van descubriendo nuevos cuerpos celestes, se van descubriendo
Hay como miles de asteroides que se pueden interpretar y se pueden integrar y todo se inicia en la Luna y en Lilith, porque desde el instinto más primigenio empezamos a expandir al resto, ¿no? Si esa luna, ese linaje, esa memoria, ese nodo sur, no lo tenemos integrado, estamos como reaccionando a la vida continuamente. Y eso es lo que nos va a mostrar este eclipse solar del día 2 de octubre. Nos va a mostrar todos los aspectos en nuestra vida donde le hemos dado el poder a algo externo a nosotras mismas, donde le hemos dado el poder a una relación, le hemos dado el poder al trabajo, le hemos dado el poder a nuestro jefe, a nuestro compañero que siempre nos molesta. Si nos molesta, nos está mostrando algo de nosotros y eso es Libra. Libra es el espejo. Durante este mes de octubre, toda la vida nos está sirviendo de espejo para mostrarnos nuestra sombra y la parte exiliada de nuestra propia alma. Nos está mostrando ese poder primigenio que hemos arrebatado y que nos han arrebatado y que hemos dejado que nos arrebatan y que ahora reclama nuestra atención para ser integrado. Entonces, eso justamente es lo que haremos durante el taller y también lo que haremos durante el curso de astroalquimia, en la que es una mirada chamánica y alquímica a la astrología para integrar los 7 poderes del cosmos, que son los 7 planetas tradicionales. Y el octavo poder es Lilith y los nodos, ¿no? Porque son puntos matemáticos, no son cuerpos. Entonces, nos cuesta mucho más acceder a esta energía porque no lo podemos hacer desde la mente. A Lilith, al nodo sur, al nodo norte, accedemos desde nuestra energía. Al resto también, pero es como que tenemos una experiencia mucho más tangible y palpable de Saturno, por ejemplo, ¿no? Es como mucho más fácil percibir cómo se ha expresado Saturno a lo largo de nuestra vida. Es mucho más fácil percibir cómo se alimenta la vitalidad de nuestro Sol. ¿Qué es lo que pasa entonces en este eclipse solar? Que tenemos al Sol en grado 10 junto a la Luna, grado 10 de Libra, cerca de una estrella fija que se llama Pórrima y que es parte de la constelación de la sacerdotisa o de la diosa, que es como la constelación de Virgo, pero realmente no está en el signo tropical de Virgo. Todo esto es un mundo que se va desenvolviendo conforme vamos integrando la sabiduría del cosmos, ¿no? Pero ahora mismo simplemente saber que en el signo tropical de Libra, lo que tenemos es la constelación de la sacerdotisa y que este eclipse solar va a suceder con esa estrella que es la estrella de la profecía, el oráculo, el conectar con esa voz oracular del interior. En las mitologías tradicionales, por ejemplo, en el mito de Apolo, Apolo era el dios del oráculo de Delfos, pero es que anterior a Apolo, las sacerdotisas, la energía femenina de la profecía venía por su conexión con la tierra y con Python, no sé cómo se dice en español, ¿no? Como esta serpiente que es la energía kundalini de la tierra, que era la diosa desde la que recibían las sacerdotisas los mensajes oraculares a través de la conexión con su propio útero. Todas las personas tenemos esa conexión con el poder del útero, del tercer ojo y de la voz. Lo que nos pasa normalmente es que nos hemos desconectado de ese poder y estamos continuamente buscando guía en algo externo a nosotros. Y la astrología se puede convertir en esa herramienta externa en la que vamos a un astrólogo para que nos digan qué me va a suceder mañana. Eh, es como que queremos controlar la vida y justamente el poder de la astrología es rendirnos a que hay una fuerza mayor que está actuando a través de nosotros y que tenemos maestría sobre ella, pero no control. Es como navegar en una tormenta, ¿no? Entonces, la astrología nos dice dónde está la tormenta y nos dice cuándo va a suceder la tormenta y nos dice cuál es la energía de esa tormenta. Pero no vamos a poder controlar la tormenta en sí, ¿no? Vamos a poder navegarla, transitarla, atravesarla desde dentro hacia afuera.
Entonces, es muy importante durante este eclipse no darle poder a la astrología, sino que la astrología realmente se convierta en un lenguaje que nos recuerda el poder que ya tenemos dentro. Todo esto es parte del eclipse porque esa Lilith, que es ese vórtice oscuro de energía muy potente, está con el Sol, con la Luna y con Mercurio. Entonces, y en la estrella de la profecía. Entonces, como que tenemos muchísimas oportunidades de revelar que en nuestra vida hemos estado reprimiendo y que realmente cuando lo soltamos y cuando decimos nuestra verdad, la energía se activa. Y es como que ya se libera, pero en reprimir la energía estamos agotándonos, estamos drenados. Entonces, hay veces que es como que estamos buscando culpables fuera para realmente distraernos de mirar hacia adentro. Y el signo de Libra lo que nos recuerda continuamente es que el equilibrio está siempre en ver al otro como un espejo de nuestra verdad. Que cada una de nuestras relaciones en nuestra vida, de pareja, con la familia, con nuestros compañeros de trabajo, con la propia naturaleza, con la propia astrología, Libra es todo vínculo con la vida. Entonces, en todo vínculo con la vida, ¿a qué le estamos dando poder? Y cómo podemos recordar que todo es un espejo de ese prisma infinito que somos ya y que cada persona lo expresa de una manera diferente. Entonces, la carta astral lo que nos muestra es tu forma única de respirar ese aliento poético de la astrología, ¿no? Esta es una frase que me encanta de un astrólogo americano que se llama Gemini Brett, que siempre dice que la astrología es el aliento poético de la naturaleza. Entonces, la astrología es infinita. Imaginaros en la interpretación astrológica que entramos a un templo egipcio y que alrededor nuestra están los jeroglíficos y que en esos jeroglíficos está toda la sabiduría de todo lo que, toda la memoria infinita, los registros akáshicos. Thoth, que es el dios de los registros akáshicos, era de Egipto, ¿no? Entonces es el dios de la memoria, de la astrología, de la geometría sagrada, de la alquimia. Y lo que pasa es que queremos comprender con la mente humana esa grandeza. Y realmente la mente humana se nos queda pequeña cuando lo ponemos en palabra. Es más una experiencia visceral de, imagínate que entras en un templo, toda la sabiduría de todas tus vidas y de todo lo que eres está a tu alrededor. Y que en cada momento estás mirando a un lado diferente para escuchar cuál es la sabiduría que en ese momento estás preparada para integrar en tu vida. Entonces, conforme más entras a ese templo y más miras a cada una de las diferentes paredes y más reflexionas para integrar esa memoria, más vas a integrar esa sabiduría y ese poder que ya tienes. Pero no se trata de mirar a las paredes con los jeroglíficos y que te digan qué te va a pasar mañana, porque lo que va a pasar mañana también lo escribes tú. Entonces es muy importante que no le demos poder a la astrología para controlar una vida, porque es que realmente la naturaleza en sí es incontrolable, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer o no ceremonia con los eclipses? Los eclipses son ese momento de mucha potencia para alinearnos con nuestro destino, para alinearnos con nuestra verdad, con el poder, con la magia, con la alquimia. Entonces, por supuesto que podemos hacer ceremonia durante los eclipses porque es un momento maravilloso. ¿Cuál es el peligro y cuál es el miedo? Que si hay algo en tu vida que no está alineado con ese potencial que has venido a expresar a través de todo lo que eres, en los eclipses se va a ir porque ya es tiempo de que se vaya. Entonces, si estás en una relación de pareja que llevas 20 años sabiendo que no estás enamorada, pero que estás por comodidad, pues es posible que haya un divorcio. Si estás en un trabajo que te drena, que te agota, que no te gusta, que odias, pero que sigues ahí por miedo, durante los eclipses es posible que te echen del trabajo o que lo dejes y que después tengas que transitar todos esos miedos para realmente recordar cómo estás creando tu vida con cada aliento, con cada inhalación, con cada exhalación.
Ese es el peligro de los eclipses, pero es un peligro que no es un peligro, es una liberación, porque es que ni esa persona era la persona de tu vida y cuando creas espacio y transitas todo ese duelo, es posible que dentro de un tiempo conozcas al amor de tu vida, ¿no? Pero es que lo que no se puede hacer, que es lo que queremos todos, es como yo no quiero soltar esto hasta que agarre lo próximo. Pero en la vida realmente el abismo no se nos muestra hasta que hemos soltado lo que no nos sirve. Nos lanzamos, como Indiana Jones, a un abismo donde parece que no hay nada y cuando nos lanzamos aparece el sendero, pero no aparece antes. Y ese sendero no tiene 5 pasos a seguir. No es un sendero en el que nos dicen, primero este paso, después este paso, después este paso. Así no funciona el poder de manifestación. Es como tenemos una visión a largo plazo, tenemos un sueño, tenemos un deseo de vivir una experiencia en esta vida y nos abrimos a las sincronías de la vida. En ese abrirnos hay un proceso alquímico muy potente, porque lo que nos pasa a la mayoría es que estamos con la energía constreñida por miedo a que nos hagan daño y tenemos protegido el corazón, tenemos el útero agarrotado, tenemos el tercer ojo bloqueado y realmente somos nosotras mismas lo que lo estamos haciendo. Estamos bloqueándonos a nosotras mismas por miedo a la vida. Entonces, cuanto más nos abrimos a la vida, más nos estamos abriendo al poder de co-crear, al poder de darnos cuenta de que somos el universo hecho carne. Y claro, eso es como que suena muy así, ¿no? Decir, vale, somos el universo hecho carne. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que tienes el poder de manifestar tu vida. Pero eso te pide que abraces la sombra. Eso te pide que bucees en el inconsciente, que vayas a donde más miedo te da. Y esa es Lilith, y ese es Plutón, y ese es Saturno en la vida ordinaria. Y esa es la conexión entre la astrología y el chamanismo. El chamanismo dividía la astrología en 3 mundos, ¿no? Bueno, no la astrología, dividía la naturaleza y el mundo espiritual, dependiendo de escuelas o tradiciones, mejor dicho, o linajes chamánicos dentro del mundo, ¿no? Porque realmente el chamanismo en sí no es un linaje, sino que es una forma de acceder al conocimiento espiritual que es a través de la experiencia directa, a través de viajes chamánicos, a través de meditaciones, a través de la danza, a través de tejer, recibimos la información y nos abrimos a la profecía y al oráculo que ya somos y que nos va guiando paso a paso en nuestra vida. Pero eso nos exige apertura. La apertura nos exige confianza y la confianza nos exige atravesar el miedo. Y esa es Lilith. Por eso, este eclipse solar es tan potente, porque nos va a mostrar en qué parte de nuestra vida le estamos dando poder a algo externo a nosotras. Le estamos dando poder a una pareja, al dinero, al trabajo, a los amigos, a la comunidad, a mi casa, a mi madre, que nunca, que siempre me molesta, lo que sea. Es como nos está mostrando algo. ¿Qué te está mostrando? Y solamente tú puedes hacer ese proceso de reflexión y de contarte tu verdad y de dejar de decirnos milongas, porque es que nos estamos automintiendo continuamente. Y ese es el eclipse solar en Libra. Libra es la verdad, Libra es la armonía. Entonces, ¿nos abrimos a nuestra verdad en mayúscula o seguimos mintiéndonos para encajar en una sociedad que llevamos mucho tiempo sabiendo que no encajamos, que somos más grandes, que todos los seres humanos son mucho más grandes de lo que nos han dicho que somos? Pero claro, es lo que digo, esto exige transitar el miedo, los lugares en los que nos hemos sentido culpables por sentir placer, por desear más dinero,
por desear más experiencia, por desear libertad, la culpa, la vergüenza, la rabia ancestral y primigenia, también es Lilith. Y Lilith es ese vórtice que ni siquiera podemos ver, que ni siquiera se sabe muy bien dónde está porque se mueve. Y ahí es donde entra también la diferencia entre la Lilith media y la Lilith verdadera, pero que es que ni siquiera la verdadera se sabe que está ahí. Entonces, durante este eclipse sí que se sabe dónde está, porque está justo con el sol y con la luna. Entonces, cada mes, cuando la luna se acerca a la parte donde está Lilith, que es la zona de la luna en apogeo, que está más alejada, entonces por eso está más pequeñita, por esto es un eclipse anular, porque la luna, al estar más alejada y más pequeña, no llega a ocultar del todo el sol. Esa es la magia del cosmos. El sol y la Tierra son de tamaño diferente, pero están a una distancia con respecto a la Tierra que ambos son del mismo tamaño desde nuestra visión en el planeta Tierra. Por eso, cuando los nodos se alinean con una luna nueva o una luna llena, el Sol o la Luna ocultan completamente, si están alineados en grados exactos, y es un eclipse total, pues oculta, la luna oculta el sol en un eclipse solar y el sol oculta a la luna en un eclipse lunar. Lo que pasa cuando la luna está con Lilith es que realmente está alejada, está en esa zona oscura donde se gesta la vida y no llega a ocultar toda la luz del sol, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque vamos a tener este anillo de poder en el que podemos realmente verlo como una corona donde nos vamos transmutando, soltando, limpiando de todo aquello que nos hemos contado y que no nos sirve. Entonces, al mismo tiempo, es una luna nueva, entonces es una oportunidad de iniciar, es una oportunidad de recibir ese impulso cósmico de la naturaleza para decir, hacia allí voy. También quiero hablar de varias cosas más del mes de octubre, pero es que el mes de octubre empieza con esta energía, ¿no? Entonces, era muy importante traerla a colación y realmente ser voz de una astrología anterior a la rigidez patriarcal, y sí, es patriarcal, que no tiene nada que ver con los hombres, tiene que ver con el momento en el que se constituyó una cultura que controla la naturaleza y que creamos un calendario gregoriano en el que ya olvidamos lunaciones, olvidamos que realmente el calendario es algo orgánico, que cambia año a año. Olvidamos que el año y el calendario real es el sol y que cada mes es una lunación. Pero ahora mismo es como que estamos totalmente desconectados de esa verdad que los antiguos sí que tenían en cuenta y que en el nacimiento de la astrología tropical, que es occidental en este sentido, ¿no? Que es en Sumeria y en Egipto, sí se tenía una visión mucho más holística. En Egipto, por ejemplo, astronomía y astrología no estaban separados, eran una única verdad. Y los templos, por ejemplo, las pirámides, están construidas, alineadas con la constelación de Orión. Y Isis era la estrella Sirio, por ejemplo. Entonces, y todo el inicio del calendario egipcio es con el alzamiento de Isis, que se corresponde más o menos con el portal 8-8 de agosto, aunque va cambiando por la precesión de los equinoccios. Entonces, como que hay toda una sabiduría astrológica que va mucho más allá de qué me va a pasar mañana. Porque si lo que quiero es saber qué me va a pasar mañana, estoy viendo la astrología desde una visión determinista y le estoy dando poder a este lenguaje, cuando realmente lo que es la astrología es una herramienta para mostrarnos el poder que ya tenemos dentro, que tú estás co-creando, que tú estás creando qué te va a pasar mañana, con a qué le dedicas la energía hoy, tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Y ahí es donde entra de nuevo Lilith, toda esa sombra, todo ese poder, toda esa culpa, rabia, vergüenza, que lo que necesitamos hacer es simplemente liberarla, porque al liberarla
surge la energía y nos damos cuenta de quiénes somos realmente. Y la astrología también tiene diferentes estados de conciencia en la que podemos verla como víctima de las circunstancias y no, por favor, que voy a tener un tránsito de Plutón, o podemos ver desde diferentes grados de expansión, y todo esto lo veremos en el curso de astroalquimia, dependiendo de nuestro estado de conciencia, veremos que también nosotros somos la encarnación de ese cosmos. Entonces estamos manifestando con la energía a la que le prestamos atención en nuestro día a día. Si estoy continuamente obsesionada diciéndome que nunca voy a encontrar pareja porque todos los hombres son horribles, pues es muy posible que suceda así. Incluso puedo usar la astrología para que me valide ese pensamiento. O si pienso que el dinero corrompe, entonces nunca voy a tener lo suficiente. O la gente que tiene dinero, pues son todos malos, malísimos, horribles. Y me tengo, o sea, este curso debería ser gratis, porque como es espiritual, debería ser gratis. Entonces, ¿cómo vamos a valorar el trabajo y la energía de las otras personas? No, porque yo, pobre de mí, soy una víctima de la vida. Entonces es como, basta ya, ¿no? De contarnos esa historia. Es momento de ver el poder que tenemos interno, sea lo que nos haya pasado. Porque todo lo que nos ha pasado, por muy doloroso que haya sido y muy traumático, es algo que nos ha ayudado a ser quienes somos en este momento presente. Y ha sucedido para nuestro crecimiento. Si lo seguimos viendo como que todo me sucede a mí y yo soy víctima de las circunstancias, la astrología entonces va a ser una herramienta para victimizarte aún más. Entonces, si esto no te resuena, pues no sigas este canal. Es que cada persona tiene su voz y es muy importante que la expresemos y que soltemos el querer agradarle a todo el mundo, porque no le vamos a agradar a todo el mundo. Pero muchas de las personas de las que me estáis escuchando tenéis algo que compartir con el mundo. Y es hora de soltar ese querer complacer a los demás, porque eso también es Libra, ¿no? Esa es la sombra de Libra, de decir, bueno, voy a intentar ser lo más armónica posible y lo más diplomática posible, porque es que entonces si no, no me van a querer. Si muestro la fuerza, el poderío natural que tengo, me van a rechazar, me van a echar de la tribu. Entonces, vamos a intentar encajar, ser la niña buena para que a los demás se sientan cómodos. Ya, no vamos a estar cómodos con todo el mundo. Entonces, eso también es Libra. ¿Cuál es tu verdad? Si esta no es tu verdad, no pasa nada. O sea, no te pretendo convencer de algo que no sea tuyo. Pero sí que es verdad que la astrología es mucho más que qué me va a pasar mañana. Y es momento también de traer esa voz del cosmos. Es momento de verlo como una herramienta de expansión de conciencia, de liberación de poder y de alquimia. La alquimia del cosmos es transformar todas las experiencias dolorosas y confusas de nuestra vida, que es como el plomo y la masa confusa, la materia prima de esas experiencias que parece que no tienen sentido, verlas desde el prisma del alma que es la astrología y desde ahí darnos cuenta del oro que somos, de nuestro potencial más absoluto y más infinito, y cómo traer todo ese potencial de la forma más tangible a nuestro día a día. Porque esto no es simplemente esotérico, es esotérico y la magia es práctico para el día a día. Porque esto lo aplicamos a la casa en la que vivo, mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos, con mi hogar, con mi cuerpo, con mi placer, con mi sexualidad. Y justamente Lilith también es esa sexualidad asalvajada que reprimimos. Es la creatividad, porque Lilith era madre de monstruos, porque ella misma se autoexpulsó y se exilió, porque no quería estar montada por Adán.
no quería subyugarse al control del masculino, porque realmente lo que sucede en la relación entre el masculino y el femenino es esa relación sagrada de reciprocidad, tántrica, de escucharse y de equilibrio. No significa ahora que el femenino lo ponemos aquí y el masculino está el pobre, mustio y olvidado, sino que el masculino realmente crea espacio y ahora mismo tenemos a Marte en Cáncer creando espacio sagrado para que el femenino tenga esa fuerza de liberación, para que pueda realmente bailar y volverse loca y al mismo tiempo sentirse nutrida y sentirse vista y sentirse valorada tal y como es. Pero la primera persona que nos tenemos que autovalorar, autoquerer y enamorarnos de nosotras, de nuestras luces, de nuestras sombras, somos nosotras mismas. Porque si no, el resto lo que nos muestra es todos esos lugares en nuestra vida en los que nos hemos dejado de querer. Y eso nos lo muestra el eclipse. Entonces sí, es un proceso de transformación muy profunda en el que tenemos el peligro de liberarnos y de ver la sombra. Ahora, lo que cada persona haga con esa sombra va a ser responsabilidad propia, tuya, porque tú eres autora de tu vida y tú escribes tu destino, pero no lo escribes solamente diciéndote afirmaciones desde aquí, lo escribes en conexión con tu propio cuerpo, con tu sexualidad, con tu inconsciente, con tu memoria, con una memoria milenaria y desde ahí desarrollamos el potencial. Entonces, todo esto está presente en ese eclipse que no mencioné todo esto en el vídeo anterior porque justamente estoy ahí abrazando cada vez mi verdad también. Quiero mencionar varias cosas que pasan con Marte en este mes de octubre. Entonces, os voy a mostrar el, el PowerPoint. En este eclipse tenemos esta oportunidad de ver nuestra sombra, de transmutar esa sombra, de alquimizar todo aquello que hemos reprimido durante mucho tiempo. Si sale a la superficie, significa que estamos preparadas para integrarlo en nuestra vida y para liberar esa energía. Hay veces que hay que llorarla, que patalearla, que expresarla, que respirarla. Y de ahí mi invitación al taller de Lilith, que como os digo lo tenéis abajo, y también si queréis profundizar mucho más, al curso de astroalquimia. Entonces, esta luna nueva, como veis, es que es justo alineada con Lilith y el nodo sur está en grado 6, trayéndonos toda esa memoria ancestral del misterio de Libra, que tiene que ver con la armonía, con lo sagrado, con la reciprocidad, con el tantra, que es la relación entre el masculino y femenino, más allá de hombres y mujeres, la acción y la recepción. Si estamos en desequilibrio, en este eclipse lo vamos a ver, porque además Mercurio es parte de este stellium y Mercurio es donde realmente podemos ver, ponerle palabra, expresarlo y compartirlo y liberarlo. Entonces tenemos muchísima oportunidad para realmente alquimizar esa sombra, esa rabia, ese dolor y también ese poder. Porque al final cuando vamos hacia el miedo, lo que nos damos cuenta de que después de todo eso, después de la vergüenza, lo que había era poder ocultado y está como en una madeja de unas historias que nos contamos una y otra vez y que no son verdad. Y cuando expresamos la historia, los nudos empiezan a soltarse. Y al soltarse esos nudos de esa madeja a través de nuestra voz y de nuestra verdad, se abre un volcán y un vórtice energético de una energía que decíamos, pero bueno, por favor, si yo estaba agotada todo el día y ahora estoy que no me para nadie, estoy imparable. ¿Por qué? Porque ahora de verdad has recobrado tu fuerza vital, porque al final cuando hacemos todo ese proceso con Lilith, lo que nos damos cuenta es que Lilith es la fuerza vital, el aliento que nos da vida y que nos ayuda a encarnar nuestro linaje con la luna y nuestra vitalidad con el sol, porque Lilith conecta con el sol y con la luna.
Entonces, es la órbita de la Luna la que muestra ese punto matemático que hace que haga una elíptica, ¿no? Entonces, todo esto, como os decía, yo lo he dicho varias veces, ¿no? En el vídeo, porque creo que va a ser un taller muy profundo, muy transformador y que quiero que todas las personas que os sintáis la llamada, pues lo hagáis, ¿no? En este mes de octubre. Y además el precio es muy asequible. Este eclipse solar además está en cuadratura con Marte en Cáncer, entonces el masculino ahora mismo está en ese punto de protector, de crear espacio, de tomar acción como para crear un espacio sagrado en el que se produzca esa transformación del eclipse. Entonces ahora mismo es muy importante poner límites para crear tiempo para ir hacia adentro, porque si no tenemos tiempo y estamos continuamente hacia afuera, no vamos a ver todo el potencial que nos trae el eclipse. Si creamos ceremonia, estamos abriendo ese potencial, estamos transformando y transmutando las energías. Entonces, es muy importante nutrir y proteger nuestro propio espacio. Y si hay algo que vemos que continuamente nos está drenando, aprender a decir que no, porque ahí va a estar muy enfatizado en ese sentido. Además, durante todo el mes tenemos este gran trígono de agua que va a ir continuando conforme Marte avanza, Venus avanza y Saturno pues sigue ahí más lentito, no va avanzando, pero avanza más lento. Además, ahora mismo está retrógrado en Piscis y este gran trígono en agua nos dice que esa memoria ancestral no solamente la recordamos a través de la mente, sino en conexión con las aguas de nuestro propio cuerpo, con la sangre, con el útero, con la energía. Si hacemos cualquier práctica espiritual de meditación, de escribir, de recibir, de caminar por la naturaleza, cada persona le habla algo diferente, ¿no? A mí, últimamente lo que me está ayudando cada vez más es Qigong, que es una práctica similar a Tai Chi, que nos ayuda mucho a conectar en un tiempo más o menos como en 20 30 minutos, es como que conectas 100% con ese alineamiento vertical cielo-tierra y con los diferentes puntos energéticos en el cuerpo, ¿no? Entonces es la práctica que a mí me sirve, pero cada persona pues le puede servir una diferente y es todo maravilloso, ¿no? Entonces ese gran, y a veces simplemente es bailar o ir a la naturaleza a dar un paseo, la energía se mueve y recibimos toda la información. Después, os quería hablar también que ese Marte, que es esa energía de Marte en Cáncer, de nutrir, de proteger, porque sobre todo Marte en Cáncer es como el masculino protegiendo a la gestación. Es como un papá oso que protege a la madre mientras está gestando algo o está dando a luz. Es esa energía del masculino que sostiene al femenino para que se vuelva un poco loca, ¿no? Es decir, porque al final el femenino es caos. Y esto va más allá de hombres y mujeres. Esa energía caótica hay veces que no la permitimos y que es necesario tener espacios donde le permitimos moverse, porque ahí es donde vamos a descubrir muchas verdades, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y después, con respecto al ciclo de Marte, se inició en Escorpio en noviembre del año pasado, del 2023. Y ahora es la primera en esa conjunción que fue Marte-Sol a últimos grados de Escorpio, como el 20, alrededor del 20, no recuerdo el grado exacto, ha estado en proceso de evolución, ¿no? Y el viaje de Marte es el viaje del héroe, es donde tomamos acción. Marte en cada uno de los signos son como los trabajos de Hércules, donde vamos tomando acción hacia el mundo y toda la energía Shakti del femenino la enfocamos en una dirección. En el caso de Marte la enfocamos hacia esa protección, ¿no? Ese crear espacios de transformación desde la nutrición emocional. Entonces, donde sea que tengas cáncer, va a ser un área de tu vida que va a estar en una profunda alquimia de aquí a febrero, marzo del año que viene, porque vamos a tener a Marte que llega hasta los grados 7 de Leo
y después empieza a retrogradar a finales de año. Y después, ya el año que viene, en el 2025 llega a grado 17 de cáncer y empieza directo de nuevo. Entonces, en esa retrogradación, cuando esté en grado 29, que es en este mes, a finales de mes, va a estar en oposición a Plutón. Y va a tener, a retrogradar, va a tener tres oposiciones a Plutón. Y en noviembre ya Plutón pasa a Acuario. Entonces es un proceso muy profundo porque Marte-Plutón es donde realmente se activa todo, ¿no? Marte es un activador eh, a nivel muy visible, ¿no? Es como, es donde realmente todo eso que se estaba moviendo subterráneamente, que eso es Plutón, Marte hace así y lo activa, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante el COVID en el 2020 fue muy visceral, ¿no? Y muy tangible cómo sucedió, porque la conjunción que sucedió en enero del 2020 entre Plutón y Saturno, y después Júpiter estaba por ahí también, la activó Marte en marzo. Y en marzo es cuando nos metieron a todos y nos encerraron, ¿no? Entonces, eso ya estaba ahí. Ya se hablaba del COVID, ya se activó, estaba activo, pero Marte lo como reactiva, ¿no? Entonces, es muy importante que vamos a tener la primera oposición y que después vamos a tener una segunda y una tercera. Pero es que además, el, en ese ciclo que se empezó en noviembre, este 14 de octubre, tenemos la primera cuadratura Sol-Marte, que es como la crisis dentro del viaje del héroe, es la crisis en acción, no es la crisis en la que realmente decimos, vale, yo he salido en búsqueda de el santo grial o en búsqueda del vellocino de oro y ahora me doy cuenta de que realmente yo no quería buscar eso. Y entonces hay como ese realineamiento entre el Sol, que es nuestra vitalidad, y Marte, que es nuestra acción. Y ambos son una energía muy yang y muy hacia afuera. Entonces es muy importante este mes reajustar lo que necesitemos reajustar de aquello que iniciamos en noviembre del 2023. Y después, a finales de año, vamos a tener esa retrogradación con la ocultación de Marte, que además es el periodo en el que Marte está más cercano a la Tierra, con lo cual tiene más fuerza. Y en ese momento también vamos a estar como en ese proceso de maduración del masculino, que es muy, muy, muy importante dentro de este ciclo de Marte, que son 2 años aproximadamente. Entonces, esa energía masculina está en un proceso de realmente decir hacia qué dirección estoy poniendo mi energía. Porque ese es Marte, es como esa flecha en la que realmente decimos para allá, para acá. Y hay un dicho en Qigong, y todas las artes marciales son muy marciales, que dice que where attention goes, energy flows, que significa, donde ponemos la atención, la energía fluye. Entonces, eso es Marte. ¿Dónde estamos enfocando nuestra energía? Vamos a ser muy conscientes de ese foco, porque ahí tomamos las decisiones nosotros. Después hay cosas que se activan en el mundo que son transpersonales y que van más allá de nuestras decisiones individuales. Pero cuanto más personas tomen acciones individuales alineadas con el poder de su alma y del universo y de la naturaleza, más vamos a cambiar al colectivo también. Después tenemos la luna llena en Aries, de la que hablaré más en otro vídeo, porque ya en este vídeo he hablado bastante. Entonces, simplemente decir que es una luna llena muy potente, muy sanadora, de integración de las heridas y realmente de la integración de todo un proceso que iniciamos en primavera de este año, porque es una luna llena que nos lleva al eclipse de, de abril de este año, el eclipse solar. Pero hablaré mucho más de ello en un próximo vídeo, dentro de 2 semanas aproximadamente, así que suscribiros al canal